Cada 24 de marzo, Argentina se detiene para recordar uno de los momentos más oscuros de su historia reciente, la última dictadura militar, que se extendió desde 1976 hasta 1983. Durante esos años, el país fue sometido a un régimen de represión sistemática, desapariciones forzadas y censura. El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia no es solo una fecha conmemorativa. Es un espacio de reflexión sobre lo que ocurrió, sobre los errores del pasado y sobre la importancia de recordar para que no se repita. Este documental explorará las diferentes dimensiones del golpe de Estado y la dictadura, desde los debates sobre la cifra de desaparecidos hasta la censura en la cultura y la educación, el impacto en la sociedad y la lucha por la identidad. También hablaremos de hechos poco mencionados en los análisis convencionales, como la conexión entre la dictadura y el secuestro del cuerpo de Eva Perón. Uno de los puntos más discutidos cuando se habla de la dictadura es la cantidad exacta de desaparecidos. Desde organismos de derechos humanos hasta gobiernos y sectores negacionistas, el número ha sido motivo de debate y controversia. ¿Cuántos desaparecidos hubo realmente? Las madres y abuelas de Plaza de Mayo, junto con otras organizaciones de derechos humanos, han sostenido históricamente que la cifra es de 30.000 desaparecidos. Este número surge de los testimonios de sobrevivientes, denuncias familiares y registros de la época. Sin embargo, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, creada en 1983 bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, documentó 8.961 casos en su informe Nunca Más. Pero este número no representa el total de desaparecidos, sino solo aquellos que pudieron ser documentados con pruebas directas. Muchos casos quedaron sin denunciar por miedo o falta de información. En los últimos años, sectores negacionistas han intentado desacreditar la cifra de 30.000, argumentando que es una construcción simbólica sin base documental. Sin embargo, la discusión sobre los números no debe desviar la atención de lo esencial. Cada persona desaparecida representa una vida arrebatada, una historia truncada y un crimen de lesa humanidad que no debe olvidarse. El 24 de marzo de 1976, un golpe militar derrocó al gobierno de Isabel Perón e instauró un régimen dictatorial encabezado por una junta militar. La justificación oficial del golpe fue el combate contra la subversión, un término vago que se utilizó para señalar a cualquier persona que pudiera representar una amenaza para el orden establecido. Sin embargo, detrás de esta excusa se escondía un plan de persecución y exterminio dirigido a militantes políticos, estudiantes, artistas, periodistas y cualquier persona con ideas contrarias al régimen. Las consecuencias del golpe fueron devastadoras. Se establecieron centros clandestinos de detención en todo el país, donde miles de personas fueron torturadas y asesinadas. Se impuso una censura total en los medios de comunicación, el cine, la música y la literatura. Se implementó un modelo económico neoliberal, que llevó a la desindustrialización y al aumento de la pobreza. El golpe no fue un hecho aislado, sino que formó parte del Plan Cóndor, una estrategia de coordinación represiva entre las dictaduras de América Latina, con apoyo de Estados Unidos. Uno de los sectores más afectados por la dictadura fue la educación. Las universidades fueron intervenidas, y miles de estudiantes y docentes fueron perseguidos o desaparecidos. Las ideas críticas fueron eliminadas de los programas educativos, reemplazadas por un sistema de enseñanza que promovía la obediencia y el pensamiento uniforme. Los libros también fueron un objetivo de la censura. Obras consideradas peligrosas fueron prohibidas o directamente quemadas en actos de destrucción masiva. Algunos ejemplos de libros prohibidos durante la dictadura. Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, por considerar que los animales no debían hablar, ya que esto representaba una amenaza para la racionalidad humana. La Naranja Mecánica, de Anthony Burgess, por su contenido violento y crítica social. Rayuela, de Julio Cortázar, y varios libros de Gabriel García Márquez, considerados subversivos. Según La Información, El Principito fue censurado en algunos contextos porque su mensaje de amistad, imaginación y cuestionamiento de las normas sociales iba en contra de los mecanismos de control cultural impuestos por regímenes autoritarios. Por ejemplo, durante la dictadura en Argentina, se buscaba eliminar cualquier obra que promoviera valores considerados subversivos o que no encajaran con la ideología oficial. El amor en los tiempos del cólera y otras obras de Gabriel García Márquez han sido censuradas en algunos lugares debido a su exploración de temas como el amor, la pasión y las estructuras sociales, que a menudo se percibían como desafiantes para las normas tradicionales o los valores impuestos por ciertos gobiernos. Aunque ocurrió antes de la dictadura de 1976,
El secuestro del cuerpo de Eva Perón es un episodio que refleja cómo los regímenes autoritarios intentan borrar símbolos incómodos. Tras el golpe de 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón, el cadáver embalsamado de Evita fue secuestrado por los militares. Durante años, su paradero fue un misterio. Finalmente, se descubrió que su cuerpo había sido trasladado a Italia bajo un nombre falso. En 1971, fue devuelto a Perón en España ya que Perón se exilió en España. Sin embargo, los relatos sobre su tratamiento durante el secuestro son escalofriantes. Se dice que el cadáver fue mutilado y profanado. Algunas versiones sostienen que los militares lo usaban como un trofeo de guerra. Este hecho demuestra cómo las dictaduras no solo persiguen a los vivos, sino que también buscan controlar el significado de los muertos. Quiero aclarar que algunos de los testimonios mencionados provienen de entrevistas con personas que vivieron aquella época. Además, más allá de la inocencia o culpabilidad de ciertas personas, toda forma de abuso es inaceptable. Los familiares tienen derecho a recordar a sus seres queridos, a llevarles flores, a saber dónde están enterrados y qué fue de ellos. La memoria y la verdad son esenciales para la justicia. Muchos historiadores y analistas han criticado la decisión de la dictadura militar argentina de iniciar la Guerra de Malvinas en 1982. Se argumenta que la junta militar, encabezada en ese momento por Leopoldo Galtieri, utilizó el conflicto como una estrategia para desviar la atención de la crisis económica y social que atravesaba el país, además de intentar recuperar apoyo popular en un contexto de creciente rechazo hacia el régimen. La guerra ha sido señalada como una decisión apresurada y mal planificada, con tropas mal equipadas y sin una estrategia clara frente a una potencia militar como el Reino Unido. Además, existen numerosos testimonios sobre abusos y maltratos sufridos por los soldados argentinos a manos de sus propios superiores durante el conflicto. También se han denunciado irregularidades en el manejo de las donaciones destinadas a los combatientes. Un caso ampliamente recordado es el de un evento masivo en 1982, organizado para recaudar fondos y bienes para los soldados. Sin embargo, con el tiempo se descubrió que muchas de esas donaciones nunca llegaron a su destino. Esta situación generó indignación y desilusión entre quienes habían contribuido con solidaridad y esperanza. Uno de los relatos más conmovedores es la historia del chocolate y la carta enviada por un niño a un soldado en Malvinas. Gustavo Vidal, un niño de 7 años de Villa Ballester, envió un chocolate acompañado de una carta manuscrita en la que expresaba su apoyo y agradecimiento. Sin embargo, tiempo después, ese mismo chocolate apareció a la venta en un kiosco de Comodoro Rivadavia, lo que evidenció que muchas de las donaciones nunca llegaron a los soldados en el frente. Otro testimonio que refleja estas irregularidades es el de la actriz Andrea del Boca, quien, según relató en una entrevista, donó un abrigo para los combatientes. Tiempo después, habría visto a la esposa de un militar luciendo la prenda con la etiqueta aún puesta, lo que generó sospechas sobre el desvío de los recursos destinados a los soldados. Estos hechos, junto con las numerosas denuncias de corrupción y abuso dentro del propio ejército, alimentaron la desilusión de la población y reforzaron las críticas hacia el manejo de la guerra por parte del gobierno militar. Charly García participó en el Festival de la Solidaridad Latinoamericana en 1982, un evento organizado para recaudar donaciones destinadas a los soldados de Malvinas. Este festival reunió a grandes figuras del rock argentino, incluyendo a Charly y a otros artistas como Nito Mestre, Luis Alberto Spinetta y León Gieco. Las entradas al evento se canjeaban por alimentos no perecederos, ropa de abrigo y otros bienes que se anunciaron como destinados a los combatientes. Sin embargo, Charly García, al descubrir que muchas de esas donaciones nunca llegaron a los soldados en el frente, estalló de furia. Su indignación se vio reflejada en su música, y, aunque existe un demo previo, su canción No bombardee en Buenos Aires terminó convirtiéndose en una de las expresiones más crudas de crítica hacia la guerra de Malvinas y la situación política de la época. En la letra, Charly plasma el caos y la desesperación de aquellos días, incluyendo frases como tengo hambre y el insulto hijos de puta, que sintetizan el enojo y la impotencia de la sociedad argentina ante un conflicto que, lejos de responder a intereses nacionales genuinos, fue utilizado como una estrategia desesperada por la dictadura militar. Según un militar con quien tuvo la oportunidad de conversar con mi familia, compartió una reflexión profundamente personal sobre su experiencia durante la dictadura militar en Argentina. Relató que, en un principio,
Él creía que ser militar era una forma honorable de servir al país, que la honestidad y la rectitud eran características inherentes a esa función. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que su experiencia no coincidía con esa percepción inicial. En una ocasión, caminaba por la calle cuando vio un incendio. Se acercó para alertar a los oficiales de la situación, pero uno de ellos, un militar de alto rango, le respondió tajantemente: «Usted no vio nada». Cuando insistió en que debían ayudar a sofocar el fuego, la respuesta fue aún más contundente: «¿Usted quiere morir asesinado?», y la intimidación continuó hasta que obedeció. En ese momento, él se cuestionó: «¿Qué está pasando? Yo pensaba que estábamos luchando por algo honesto, pero todo parece estar mal». Reflexionó sobre la posibilidad de que la casa incendiada fuera propiedad de alguien vinculado al partido peronista, ya que muchos de los secuestrados pertenecían a ese partido, lo que generaba dudas sobre las verdaderas intenciones de ciertos sectores del poder. Este testimonio refleja no solo la confusión y el miedo que vivieron muchos militares durante esa época, sino también la corrupción y la manipulación que prevalecían en el contexto de una dictadura. Recientemente, en 2025, durante un acto por el Día de la Memoria en Villaguay, un vecino intentó contar una versión alternativa de la historia, pero su micrófono fue apagado. Mientras hablaba sobre el terrorismo de Estado y la otra cara de los eventos ocurridos, su micrófono fue cortado. Intentó continuar su discurso, expresando su respeto por las víctimas, pero también su preocupación por la falta de espacio para las distintas perspectivas históricas. Según el vecino, durante la dictadura hubo una guerra interna, donde se cometieron abusos de parte y parte. Aseguró que muchos de los desaparecidos no eran solo víctimas de la represión, sino también de las acciones de grupos armados como los montoneros, y que ambos lados tuvieron responsabilidad en los crímenes. Sin embargo, afirmó que, en Argentina, a menudo se negaba la posibilidad de escuchar esta otra versión de los hechos. Según este testimonio, la narrativa oficial de los 30.000 desaparecidos no refleja la totalidad de la verdad, ya que la historia nunca ha sido contada desde todas sus perspectivas. Mientras algunas voces defienden la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, otras creen que la verdad completa debe incluir también las acciones de aquellos que se oponían al régimen militar. Sin embargo, más allá de las diferencias, es fundamental que todos los sectores de la sociedad puedan expresar sus opiniones de manera libre y respetuosa, sin censuras ni intentos de monopolizar la narrativa histórica. Hola, sí. Hola, sí, buenas tardes para todos. Hola, sí, buenas tardes para todos. Mi respeto a la señora que recién acompañó con el compañero del de su hermano desaparecido. Lo siento mucho, señora. Me gustaría que en esta plaza de la memoria se recuerde toda la memoria, no parte de la memoria. La señora, con mi mayor respeto a toda la gente desaparecida, tengo que decir que antes del 24 de marzo hubo otra postura en Argentina y era otro resultado que había, donde la subversión, los terroristas, mataron 1.501 personas, tiraron más de 5.000 bombas, hicieron secuestros. Claro, no se quiere escuchar la otra parte de la verdad. ¿Están adoctrinados? No, sí, no, hay una diferencia abismal. Hay una diferencia abismal. El terrorismo de Estado. ¿Me acordaba del micrófono? Sí, te lo bajaron. ¿Me das el micrófono, por favor? O sea, se puede escuchar una sola voz. Bien, bien. Un aplauso por la democracia. Sí, así siempre se escucha una voz. Un aplauso para la democracia. Uno puede expresar lo que puede. Está negada, la otra parte está negada, de la historia está negada. Quédese tranquilo que está negada. Va a seguir negándose porque es así la cosa. Toda esta gente negó media historia de la Argentina. Todos ellos, todos los que vemos acá. ¿Te cortaron el micrófono, Rupani? Sí, me cortaron. Esa es la democracia, así es la democracia. Hace algunos años, el presidente Néstor Kirchner tomó una decisión histórica al ordenar el retiro del cuadro de Jorge Rafael Videla del patio de honor del Colegio Militar, así como la remoción de los cuadros de los dictadores Videla y Reinaldo Vignone de la galería de directores del Colegio Militar. Este acto simbolizó un gesto de reconciliación y memoria frente a los horrores de la última dictadura cívico-militar en Argentina. En 2024, el fotógrafo Gustavo Germano presentó su ensayo fotográfico titulado Ausencias Argentina, en el que trata de recrear las imágenes familiares de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. A través de la recreación de estas escenas, Germano pretende mostrar la permanente presencia de la ausencia que deja el vacío de las personas desaparecidas. En sus imágenes,
se refleja la tragedia de una generación que se ve marcada por el dolor de la desaparición forzada. En el contexto de la memoria histórica, a menudo surgen comentarios que intentan justificar la represión con frases como algo habrán hecho. Sin embargo, muchos de los que fueron víctimas de la dictadura no tenían vínculos con grupos armados ni actividades subversivas. Un testimonio conmovedor relata el caso de un hombre que fue detenido y torturado por intentar llevar un libro, El Principito, a su hija en un cumpleaños. Este hombre, un ciudadano común, fue ejecutado, pero sobrevivió debido a un error en la ejecución. Este relato evidencia la brutalidad del accionar represivo, sin importar la inocencia de las víctimas. En 2024, aún existen voces que intentan justificar el homicidio, la tortura y el secuestro de personas, incluyendo recién nacidos, como parte de la represión sistemática de la dictadura. Sin embargo, es fundamental reconocer que la mayoría de los desaparecidos eran personas que simplemente pensaban de manera diferente, como estudiantes, docentes y trabajadores. La idea de que todos los desaparecidos eran terroristas o subversivos es una falacia que niega la realidad de miles de víctimas inocentes que solo fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por el simple hecho de disentir. En este contexto, la historia de Eduardo Raúl Germano, detenido desaparecido en 1976, es un reflejo de la violencia que vivió Argentina en esos años. Germano, joven militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, UES, fue secuestrado a los 18 años y nunca regresó a su hogar. Sus restos fueron identificados en 2014 por el equipo argentino de antropología forense, EAAF, un avance significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas del terrorismo de Estado. La historia de Germano, como la de tantas otras víctimas, es una herida abierta en la memoria colectiva de Argentina, una herida que no debe ser olvidada ni ignorada. La búsqueda de justicia, verdad y memoria sigue siendo un desafío para la sociedad argentina, un desafío que requiere el reconocimiento pleno de todos los hechos ocurridos durante la dictadura. A lo largo de la historia reciente de Argentina, ha existido una narrativa que sugiere que muchos de los estudiantes secuestrados durante la dictadura se lo buscaron por pertenecer a grupos considerados subversivos o terroristas. Un profesor, quien en su juventud cursaba la carrera de abogacía, relató que durante su época universitaria varios de sus compañeros fueron secuestrados por las fuerzas represivas. Según su testimonio, los operativos de secuestro generalmente se realizaban en las facultades, donde agentes ingresaban y se llevaban a los estudiantes, principalmente aquellos vinculados a los centros de estudiantes. Este relato plantea una interrogante importante. ¿Realmente todos los estudiantes secuestrados eran montoneros o pertenecían a grupos subversivos? Si bien algunos podrían haberlo sido, generalizar esta situación resulta problemático y simplista, pues muchos de los secuestrados no tenían ninguna relación con actividades ilegales, sino que simplemente fueron víctimas de la represión sistemática del Estado. Un caso que ilustra la arbitrariedad de la persecución fue el de una madre joven, quien salió a la calle solo para comprar un poco de leche. Sin estar completamente informada sobre los eventos que sucedían en el país, se encontró con una situación de hostigamiento por parte de un militar que, de forma autoritaria, la amenazó y la trató de manera despectiva. A pesar de sus intentos de explicar la verdad, el militar finalmente la dejó ir. Un vecino, al verla regresar, le advirtió que no era el momento adecuado para salir, evidenciando la constante preocupación y el clima de miedo que se vivía en ese entonces. Este tipo de relatos demuestra la violencia y arbitrariedad con la que se actuó durante la dictadura, afectando no solo a quienes militaban en movimientos de resistencia, sino también a ciudadanos comunes que simplemente se encontraban en el lugar y momento equivocados. Durante la dictadura militar en Argentina, el arte y la música se convirtieron en poderosas herramientas de protesta y resistencia. Canciones como La Marcha de la Bronca, de Pedro y Pablo, surgieron en 1970 como un himno contra la represión y las injusticias sociales. Con frases como bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro, su mensaje sigue vigente en la lucha por los derechos humanos. Otro artista perseguido fue Piero, cuyo tema Para el pueblo lo que es del pueblo lo llevó a ser incluido en listas negras del régimen. Amenazado y perseguido, debió exiliarse en España, donde vivió en condiciones precarias. Su historia refleja el acoso que sufrieron muchos músicos por sus mensajes sociales. En el ámbito del rock, los Violadores enfrentaron censura y persecución debido a su postura contestataria. Su nombre aludía a los violadores de la Constitución, lo que les valió arrestos y agresiones. Incluso debieron cambiar su nombre a Los Voladores para evitar represalias. En los años 80, fueron falsamente acusados de narcotráfico cuando la policía confiscó polvo para luces de sus shows y lo presentó como droga.
semanas largas sacrificadas, trabajo duro, muy poca paga, desocupados, no pasa nada, está la igualdad deseada. El cine también fue blanco de la represión. La película Alicia en el País de las Maravillas, dirigida por Eduardo Pla, enfrentó serios problemas con la censura. Su estética vanguardista y su crítica social incomodaron al régimen, y el equipo fue detenido en varias ocasiones durante el rodaje. La escena en la que a Alicia le dicen la sentencia es primero y el juicio será después se convirtió en una poderosa metáfora de la arbitrariedad judicial. Estos casos muestran cómo la dictadura intentó silenciar las voces disidentes, pero también cómo el arte logró resistir y mantener viva la memoria histórica. La historia nos ha mostrado que, durante la dictadura, tanto militares como fuerzas de seguridad estuvieron involucrados en hechos oscuros y difíciles de comprender. Sin embargo, aún hoy, en tiempos de democracia, siguen ocurriendo situaciones extrañas que generan dudas e incertidumbre. Sobre las cifras, cada quien tiene su postura, y la verdad absoluta tal vez nunca se sepa por completo. Pero más allá de los números, lo importante es recordar que detrás de cada desaparecido, de cada víctima, hubo una vida, una historia y una familia que sufrió. Por eso, más allá de las diferencias de opinión, el respeto debe ser nuestra guía, respeto por los que ya no están, respeto por la memoria y respeto entre quienes pensamos distinto. Porque solo con memoria, verdad y justicia podremos construir un futuro mejor.